3. La grave herida de Gregorio, que le causó padecimientos durante un mes. La manzana permaneció incrustada en la carne como testimonio visible de lo ocurrido, ya que nadie se atrevió a quitársela. Pareció recordar también al padre que Gregorio, no obstante su triste y repugnante forma actual, seguía siendo un miembro de la familia al que no se podía tratar como a un enemigo. Era, por consiguiente, un mandamiento del deber familiar tragarse los sentimientos de repulsión frente a él y tolerarlo, nada más que tolerarlo. Y si ahora Gregorio, por causa de la herida, había perdido movilidad, probablemente para siempre, y para cruzar la habitación necesitaba, como un inválido, minutos y minutos. Ya no podía pensar en trepar por las alturas. Recibió a cambio, por este empeoramiento, una recompensa que, según su opinión, merecía la pena por completo, ya que por la noche le abrían la puerta del salón, que él solía observar fijamente desde 2 horas antes, de tal modo que, en la oscuridad de la habitación, invisible desde el salón, podía ver a toda la familia sentada a la mesa iluminada y escuchar sus conversaciones, en cierta manera, con la aquiescencia de todos, y no como antes. Desde luego, ya no eran aquellas animadas conversaciones de antaño, en las que Gregorio pensaba continuamente con nostalgia cuando estaba en las pequeñas habitaciones de los hoteles, cuando tenía que meterse, agotado, entre las húmedas sábanas. Ahora todo era más tranquilo. El padre se quedaba dormido muy pronto en su sillón después de la cena, mientras la madre y la hermana se exhortaban una a la otra a guardar silencio. La madre, inclinada hacia la luz, cosía ropa para un comercio de moda, y la hermana, que había aceptado un puesto de vendedora, aprendía por la noche estenografía y francés para, quizá, más adelante, poder acceder a un puesto mejor. A veces el padre se despertaba y, como si no se diera cuenta de que había estado durmiendo, le decía a la madre: «Hay que ver el tiempo que llevas cosiendo hoy», y se volvía a dormir enseguida, mientras la madre y la hermana sonreían en silencio. Por una especie de manía, el padre se negaba a quitarse el uniforme cuando estaba en casa, y mientras la bata pendía inútil de la percha, el padre dormitaba en su sillón completamente vestido, como si estuviera siempre de servicio y esperase la voz del jefe. Por consiguiente, el uniforme, a pesar del cuidado de la madre y de la hermana, fue perdiendo en limpieza, y Gregorio se pasaba horas contemplando ese traje luminoso, lleno de manchas, con sus botones dorados siempre lustrosos, con el que el anciano dormía incómodo pero tranquilo. En cuanto el reloj daba las 10, la madre intentaba despertar al padre con algunas palabras en voz baja, y luego lo exhortaba para que se fuese a la cama, pues allí no podía dormir bien y necesitaba un buen sueño, ya que tenía que empezar a trabajar a las 6 de la mañana. Pero con la testarudez que le caracterizaba desde que era empleado, siempre insistía en permanecer más tiempo a la mesa, a pesar de que volvía a dormirse y de que, después, solo se conseguía con gran esfuerzo que cambiase el sillón por la cama. En esa situación, por más que la madre y la hermana lo amonestaban, negaba lentamente con la cabeza durante minutos y mantenía los ojos cerrados sin levantarse. La madre le tiraba de la manga y le musitaba palabras de adulación al oído. La hermana dejaba su tarea para ayudar a la madre, pero nada de eso hacía efecto en el padre. Se hundía más en su sillón. Solo cuando las mujeres le cogían por debajo de los brazos, abría los ojos y solía decir: «Esto es vida, esta es la tranquilidad de mis últimos días». Y, apoyado en las dos mujeres, se levantaba con gestos fatigosos, como si representase para sí mismo la más pesada de las cargas, y se dejaba llevar hasta la puerta. Allí les guiñaba un ojo y seguía solo, mientras la madre dejaba rápidamente sus avíos de costura
y la hermana la pluma para ir detrás del padre y seguir ayudándolo. ¿Quién hubiera tenido tiempo en aquella familia cansada y agotada por el trabajo para ocuparse de Gregorio más que el tiempo estrictamente necesario? El presupuesto familiar se limitó aún más. La fámula fue despedida y se contrató a una enorme criada huesuda con un pelo blanco que flotaba alrededor de su cabeza y que venía una vez por la mañana y otra por la noche para realizar los trabajos más pesados. El resto lo hacía compatible la madre con su trabajo de costurera. Más aún, ocurrió que distintas joyas de la familia, que con anterioridad tanto la hermana como la madre habían lucido llenas de alegría en algunas conmemoraciones, se vendieron, como pudo saber Gregorio cuando se mencionó el precio durante una de las conversaciones. No obstante, la queja más repetida era que no podían dejar aquella casa, demasiado grande para su situación económica, porque les parecía imposible trasladar a Gregorio. Pero Gregorio se daba cuenta de que no era en consideración a él por lo que se negaban a una mudanza, pues se le habría podido transportar en una caja adecuada con algunos agujeros para respirar. El motivo principal que les impedía trasladarse era la completa desesperanza y el pensamiento de que habían sufrido una desgracia insólita entre sus parientes y círculo de conocidos. Lo que el mundo reclama de la gente pobre, ésta lo cumple hasta el extremo. El padre llevaba el desayuno al funcionario bancario más insignificante. La madre se sacrificaba por la ropa de otra gente. La hermana corría de un lado a otro del mostrador, siguiendo las órdenes del cliente. Las fuerzas de la familia no daban más de sí, y Gregorio volvía a sentir el dolor de la herida en la espalda, como al principio, cuando la madre y la hermana regresaban, después de haber llevado al padre a la cama, dejaban el trabajo, se abrazaban mejilla con mejilla y la madre, señalando hacia la habitación de Gregorio, decía: «Cierra la puerta, Grete». Y entonces Gregorio se quedaba sumido en la oscuridad, mientras al lado las mujeres lloraban o se quedaban mirando fijamente la mesa. Gregorio pasaba las noches y los días casi sin dormir. A veces pensaba que al abrirse la puerta volvería a asumir los asuntos de la familia, como antes. Últimamente, después de mucho tiempo, aparecían en sus pensamientos el jefe, el apoderado, los compañeros y los aprendices, el criado tan lerdo, dos de sus amigos de otros negocios, una camarera de un hotel de la provincia, también un recuerdo fugaz y querido, la cajera de una sombrerería a la que había pretendido seriamente, pero con demasiada lentitud. Todos aparecían mezclados con extraños o con gente ya olvidada, pero en vez de ayudarle a él y a su familia, todos se mostraban inaccesibles, así que se alegraba cuando desaparecían. Después, ya no estaba de humor para preocuparse de la familia. Solo le invadía la furia por la pésima atención que recibía, y aunque no tenía una clara idea de los alimentos que apetecía, hacía planes, sin embargo, para llegar hasta la despensa y allí coger, aunque no tuviera hambre, todo lo que le correspondía por derecho. Sin pensar más sobre lo que podría gustarle a Gregorio, la hermana, antes de ir por la mañana y por la tarde a trabajar, introducía rápidamente en su habitación cualquier comida con el pie, para por la noche, sin reparar en si la había probado o ni siquiera la había tocado, esto último era lo más frecuente, volverla a recuperar con la ayuda de una escoba. La limpieza de la habitación, que realizaba siempre por la noche, no se podía hacer más deprisa. Bandas de suciedad se prolongaban a lo largo de las paredes. Aquí y allá se podían ver aglomeraciones de polvo y de inmundicias. Al principio, cuando la hermana llegaba, Gregorio se ponía en una esquina especialmente llamativa para, con esa posición, hacerle un reproche. Pero podría haber permanecido allí durante semanas sin que la hermana hubiera mejorado nada.
Ella veía la suciedad tan bien como él. No obstante, había decidido dejarla. Por añadidura, se había apoderado de ella una extraña obsesión, que había emocionado a la familia, de que la limpieza de la habitación de Gregorio fuese solo cosa suya. Una vez, la madre de Gregorio sometió la habitación a una gran limpieza, y para ello necesitó varios cubos de agua. La humedad fastidiaba a Gregorio, por lo que yacía amargado e inmóvil en el canapé. Pero la venganza de la hermana no se hizo esperar, pues apenas había llegado del trabajo, advirtió el cambio en la habitación de Gregorio. Se sintió ofendida, corrió hacia el salón y, a pesar de las manos alzadas suplicantes de la madre, rompió en llantos, lo que los padres, el padre se llevó el susto, naturalmente, mientras dormía en el sillón. Al principio contemplaron asombrados, hasta que comenzaron a conmoverse. El padre, a la derecha de la madre, le hizo reproches de que no hubiese dejado la limpieza de la habitación de Gregorio a la hermana. A su izquierda, en cambio, la hermana gritó que ya no limpiaría más la habitación de Gregorio. Mientras la madre intentaba llevarse al padre, que ya no se controlaba por la excitación, a la cama, la hermana, sacudida por los sollozos, golpeaba la mesa con sus pequeños puños, y Gregorio rabiaba porque a nadie se le ocurría cerrar la puerta y ahorrarle todo ese ruidoso espectáculo. Pero aun en el caso de que la hermana, agotada por su trabajo, se hubiera hartado de cuidar de Gregorio, no habría sido necesario que la madre la sustituyera y Gregorio tampoco tendría que haber sido descuidado, pues la sirvienta estaba allí, esa anciana viuda que había superado durante su larga vida los momentos más duros gracias a su fuerte estructura ósea. No sentía ninguna aversión hacia Gregorio. Sin sentir curiosidad, había abierto casualmente una vez la puerta de su habitación, por lo que Gregorio, completamente sorprendido, aunque nadie le perseguía, comenzó a correr de un lado a otro. Ella, sin embargo, se quedó quieta al verlo, atónita, con las manos dobladas en el regazo. Desde aquella ocasión, no renunciaba a abrir la puerta fugazmente por la mañana y por la noche para mirar a Gregorio. Al principio lo llamaba para que se acercase a ella con palabras que sin duda consideraba amigables, como «Ven acá, viejo escarabajo pelotero», o «Mira al viejo escarabajo pelotero». Gregorio no respondía a ese tipo de llamadas, sino que permanecía inmóvil en su sitio, como si la puerta no se hubiera abierto. Si hubieran ordenado a esa sirvienta que limpiase diariamente su habitación en vez de molestarlo inútilmente cada vez que le daba la gana, un día, por la mañana temprano, una lluvia intensa, quizá presagio de la primavera, repiqueteaba en los cristales de las ventanas, cuando la sirvienta comenzó de nuevo con sus apodos. Gregorio se amargó tanto que se volvió contra ella, si bien pesada y lentamente, preparado para el ataque. Sin embargo, la sirvienta, en vez de asustarse, levantó una silla cerca a la puerta y, tal como estaba, con la boca bien abierta, era claro que su intención sería cerrarla, solo después de haber golpeado la espalda de Gregorio con la silla. «¿Así que ya nos seguimos?», preguntó cuando Gregorio se dio la vuelta, dejando tranquilamente la silla en la esquina. Gregorio apenas comía. Solo cuando pasaba casualmente al lado de la comida, tomaba un trozo en la boca por jugar. Allí lo mantenía durante horas y la mayoría de las veces lo volvía a escupir. Al principio pensó que la tristeza que le había invadido por el estado de su cuarto era la que le impedía comer, pero precisamente se había reconciliado rápidamente con los cambios producidos. Se habían acostumbrado a meter en esa habitación cosas que no encontraban sitio en ningún otro lugar, y de esas cosas ahora había muchas, pues habían alquilado una habitación a 3 señores. Esos 3 serios señores, todos tenían barba, como Gregorio pudo confirmar una vez a través de la rendija de la puerta,
se preocupaban con meticulosidad por el orden, y no solo en su habitación, sino, ya que eran inquilinos de la vivienda, sobre todo en la cocina, además de supervisar todo el gobierno de la casa. No toleraban trastos inútiles o simplemente sucios. Además, habían traído sus propios objetos personales y algunos muebles. Por este motivo, muchas cosas, que no se podían vender pero tampoco se las quería tirar, se habían vuelto superfluas. Todas acabaron en la habitación de Gregorio, también el cubo de la basura y el de las cenizas de la cocina. Lo que no era susceptible de utilizarse, la sirvienta, que siempre tenía mucha prisa, lo lanzaba a la habitación de Gregorio. Este, con fortuna, solo podía ver el objeto y la mano que lo arrojaba. La sirvienta quizás albergaba la intención de recogerlos o reunirlos para tirarlos, pero la verdad es que allí se quedaban, en el mismo sitio en que habían caído, siempre que Gregorio no los moviera en sus correrías por el trastero, al principio obligado por el escaso espacio que quedaba disponible para arrastrarse, más tarde con creciente placer, aunque después de semejantes caminatas, mortalmente cansado y triste, no se movía durante horas. Como los inquilinos cenaban a veces en el salón, la puerta también permanecía cerrada esas noches. No obstante, Gregorio renunció fácilmente a la apertura de la puerta. Aún algunas noches en las que había estado abierta no había aprovechado la oportunidad que se le brindaba y, sin que la familia lo notase, había permanecido en el rincón más oscuro de su habitación. Una ocasión, sin embargo, la sirvienta dejó la puerta del salón un poco abierta, y así permaneció cuando los inquilinos entraron por la noche y se encendió la luz. Se sentaron en la parte de la mesa en la que antaño se habían sentado el padre, la madre y Gregorio. Desdoblaron las servilletas y tomaron el cuchillo y el tenedor. Al instante apareció la madre en la puerta llevando una bandeja con carne y detrás de ella la hermana, con una bandeja de patatas cortadas en rodajas. La comida humeaba. Los inquilinos se inclinaron sobre las bandejas como si quisieran examinar la comida, y ciertamente uno de ellos, el que se sentaba en medio y al que, según las apariencias, se le reconocía cierta autoridad, cortó un trozo de carne todavía en la bandeja para, supuestamente, comprobar si estaba blanda o si había que devolverla a la cocina. Quedó satisfecho, y tanto la madre como la hermana, que habían contemplado el procedimiento con cierta atención, suspiraron y comenzaron a sonreír. La familia comía en la cocina. No obstante, el padre, antes de ir a la cocina, pasaba por el salón y hacía una pequeña ronda saludando con una ligera inclinación y con la gorra en la mano. Todos los inquilinos se levantaban y murmuraban algo entre las barbas. Cuando se quedaban solos, comían casi completamente en silencio. A Gregorio le parecía asombroso que entre los múltiples ruidos propios de una comida solo oyera una y otra vez los dientes masticando, como si con ello se le quisiera mostrar que se necesitan dientes para comer, y que con las mandíbulas destentadas, por más hermosas que éstas fueran, no se podía hacer nada. Tengo hambre, se decía Gregorio preocupado, pero no de esas cosas. ¿Cómo comen esos inquilinos? Y yo padezco de hambre. Precisamente aquella noche, Gregorio no recordaba haber escuchado tocar el violín durante todo ese tiempo. Sonó música procedente de la cocina. Los inquilinos ya habían terminado de cenar. El de en medio había sacado un periódico y le había dado a los otros dos una hoja, y ahora se habían recostado y fumaban. Cuando comenzó a sonar el violín, prestaron atención, se levantaron y se acercaron de puntillas hasta la puerta del recibidor, donde permanecieron apretados. Se les debía de haber escuchado desde la cocina, pues el padre exclamó: ¿Les molesta la música a los señores? Puede dejar de tocar, si lo desean.
Todo lo contrario, dijo el situado en el medio. ¿No desearía la señorita venir a donde estamos y tocar? Aquí se está más cómodo y el ambiente es más acogedor. Por supuesto, exclamó el padre como si él mismo fuese el violinista. Los señores volvieron al salón y esperaron. Al instante apareció el padre con el atril, la madre con la partitura y la hermana con el violín. La hermana preparó todo tranquilamente para tocar. Los padres, que nunca habían tenido inquilinos y, por tanto, exageraban la cortesía, no se atrevieron a sentarse en sus sillones habituales. El padre se apoyó en la puerta, con la mano derecha entre dos botones de la chaqueta de librea cerrada. La madre, sin embargo, aceptó el sillón ofrecido por uno de los señores y se sentó en el lugar en que ese mismo señor lo había puesto casualmente, apartado en una esquina. La hermana comenzó a tocar. El padre y la madre seguían con atención, cada uno desde su sitio, los movimientos de sus manos. Por su parte, Gregorio, atraído por la música, se había adelantado y ya asomaba la cabeza por la puerta del salón. Apenas se sorprendía de la poca deferencia que mostraba hacia los demás en los últimos tiempos. Antaño, esa deferencia había constituido su orgullo. Y ahora hubiera tenido más motivos para esconderse, pues a causa del polvo que cubría toda la habitación y se levantaba con el más mínimo movimiento, también él estaba sucio. Hilos, pelos, restos de comida, todo lo arrastraba sobre su espalda y a su alrededor cuando se desplazaba. Su indiferencia general era demasiado grande como para ponerse de espaldas, como antes hacía varias veces al día, y frotarse con la alfombra. No sintió la más mínima vergüenza de avanzar un poco en ese estado sobre el impoluto suelo del salón. De todos modos, nadie le prestaba atención. La familia estaba ensimismada con la música de violín. Los inquilinos, por el contrario, que con las manos en los bolsillos se habían aproximado al principio demasiado al atril de la hermana, de tal manera que todos habrían podido leer las notas, lo que con toda seguridad la molestó. Retrocedieron pronto, inmersos en una conversación a media voz y con las cabezas inclinadas hacia la ventana, donde permanecieron, observados con preocupación por el padre. Parecía claro que su intención de escuchar un bello y distraído concierto de violín había sido defraudada, que estaban hartos de escuchar y que solo por cortesía se dejaban seguir molestando. Especialmente la manera en que exhalaban el humo de sus cigarrillos por la boca y la nariz indicaba su gran nerviosismo. Y, sin embargo, la hermana tocaba también. Su rostro estaba inclinado hacia un lado. Su mirada seguía con tristeza las líneas del pentagrama. Gregorio se arrastró un poco más hacia adelante y mantuvo la cabeza pegada al suelo, para, si era posible, poder encontrar su mirada. ¿Acaso era un animal para que la música le atrajera tanto? Le parecía como si se le mostrara el camino hacia la alimentación desconocida y anhelada. Estaba decidido a avanzar hasta donde se encontraba la hermana, a tirarle de la falda para indicarle que podía ir con el violín a su habitación, pues nadie recompensaba allí su música como él lo haría. Ya no la dejaría salir más de su habitación, al menos mientras él viviera. Su terrible aspecto sería útil por una vez. Estarían todas las puertas a la vez para hacer frente a todos los ataques. La hermana, sin embargo, tendría que permanecer voluntariamente con él, y no obligada. Se podría sentar a su lado, en el canapé, inclinando el oído hacia él, y entonces le confesaría que había tenido la firme intención de enviarla al conservatorio, que lo habría anunciado a todos si no hubiera sobrevenido aquella desgracia. Las pasadas Navidades. ¿Habían pasado ya las Navidades? Sin admitir réplica alguna. Después de esa confesión, la hermana habría roto en llantos
y Gregorio se habría alzado hasta su hombro y habría besado su cuello, que, desde que iba a trabajar, llevaba sin cinta. «Señor Sansa», gritó el señor del medio, sin gastar más palabras, y señalando con el dedo índice hacia Gregorio, que avanzaba lentamente. El violín enmudeció. El señor del medio rió hacia sus amigos, sacudiendo la cabeza, y luego volvió a mirar a Gregorio. El padre creyó necesario, antes de expulsar a Gregorio, intentar tranquilizar a los inquilinos, a pesar de que éstos no estaban en absoluto intranquilos y parecían entretenerse más con Gregorio que con el violín. Se acercó presuroso hacia ellos e intentó llevarlos con los brazos extendidos a su habitación y, al mismo tiempo, obstaculizar con su cuerpo la visión de Gregorio. Realmente se enfadaron un poco. No se sabe si por el comportamiento del padre o por el conocimiento de haber tenido, sin saberlo, un vecino como Gregorio. Reclamaron una explicación del padre, elevaron los brazos, se tocaron insistentemente las barbas y se fueron lentamente hacia su habitación. Mientras tanto, la hermana había superado la perplejidad que le había invadido después de la repentina interrupción del concierto y, tras mantener un tiempo en las manos indolentes el violín y el arco, sacó fuerzas de flaqueza, puso el instrumento en el regazo de la madre, que todavía estaba sentada en su sillón, respirando trabajosamente, y se dirigió corriendo hacia la habitación vecina, a la que ya se aproximaban los inquilinos, urgidos por el padre. Se pudo ver cómo las mantas y las sábanas quedaban ordenadas en la cama, gracias a la mano experta de la hermana. Antes de que los inquilinos hubieran alcanzado la habitación, las camas ya estaban hechas y salió. El padre parecía haber vuelto a caer de tal modo en su obstinación que olvidó el respeto que todavía debía a sus inquilinos. Insistía e insistía en llevárselos hasta que, llegados a la puerta, el hombre del medio dio una violenta patada al suelo y detuvo así al padre. «Les comunico», dijo, elevando la mano y buscando también con la mirada a la hermana y a la madre, que, considerando las repugnantes condiciones que reinan en esta casa y en esta familia, aquí escupió al suelo con decisión, abandono de inmediato la habitación. Por supuesto que no pagaré los días que he vivido aquí. Todo lo contrario. Pensaré muy bien las posibilidades de hacer valer contra usted mis reclamaciones, que, créame, no serán muy difíciles de fundamentar. Entonces calló y miró ante sí como si esperase algo. Y, en efecto, sus dos amigos tomaron la palabra. «Nosotros también abandonamos la casa de inmediato». Uno de ellos cogió el picaporte y dio un portazo. El padre caminó inseguro, ayudándose de las manos, hasta llegar al sillón, en el que cayó. Parecía como si se fuese a echar el acostumbrado sueñecito nocturno, pero el movimiento involuntario de su cabeza indicaba que no dormía. Gregorio había permanecido todo el tiempo en silencio y en el mismo sitio en que lo habían descubierto los inquilinos. La decepción sobre el fracaso de su plan, también quizá la debilidad provocada por el hambre, le impedían realizar cualquier movimiento. Temía con toda certeza que a continuación se iba a descargar contra él una tormenta de reproches, por lo que se limitaba a esperar. Ni siquiera le asustó el violín cuando, al caerse del regazo de la madre, que lo sostenía con manos temblorosas, emitió un sonido retumbante. «Queridos padres», dijo la hermana, y pegó con el puño en la mesa como introducción a lo que iba a decir. «Esto no puede seguir así. Si vosotros no lo veis, yo sí. No quiero pronunciar ante ese monstruo el nombre de mi hermano, y solo digo, tenemos que intentar desembarazarnos de él. Hemos hecho todo lo humanamente posible para cuidarlo y tolerar su presencia. Creo que nadie nos puede hacer el más mínimo reproche». «Tiene 1000 veces razón»,
se dijo el padre. La madre, que aún no podía respirar bien, comenzó a toser en la palma de la mano con expresión enajenada. La hermana se apresuró a ir con la madre y le sostuvo la frente. El padre parecía haber sido llevado a determinados pensamientos por las palabras de la hermana. Se había incorporado, jugaba con su gorra de servicio entre los platos, que todavía estaba en la mesa desde la cena de los inquilinos, y miraba de vez en cuando hacia Gregorio. Tenemos que intentar librarnos de él, dijo ahora la hermana, dirigiéndose exclusivamente al padre, pues la madre no podía escucharla con la tos. Os va a matar a los dos, lo veo venir. Quienes tienen que trabajar tan duro como nosotros no pueden soportar en casa toda esta tortura. Yo no lo puedo soportar más. Y rompió a llorar, tanto que sus lágrimas resbalaron por el rostro de la madre, que se la secó mecánicamente con las manos. Pero niña, dijo el padre compasivo y con llamativa comprensión, ¿qué podemos hacer? La hermana se encogió de hombros como signo de la perplejidad que, ahora, mientras lloraba, se había apoderado de ella, sustituyendo a la seguridad previa. Si él nos comprendiera, dijo el padre como si preguntara, pero la hermana, entre sollozos, agitó la mano con vehemencia, como signo de que ni siquiera se podía pensar en esa posibilidad. Si él nos comprendiera, repitió el padre, y asumió al cerrar los ojos el convencimiento de la hermana de esa imposibilidad. Tal vez sería posible llegar a un acuerdo con él. Pero así, tiene que irse, padre, gritó la hermana. Es el único medio. Tienes que intentar quitarte de la cabeza que es Gregorio. Que lo hayamos pensado tanto tiempo, esa ha sido nuestra desgracia. Pero, ¿cómo puede tratarse de Gregorio? Si realmente fuese Gregorio, se habría dado cuenta hace mucho tiempo de que la convivencia de seres humanos con un animal semejante es imposible. Se habría ido por propia voluntad. Entonces ya no tendría un hermano, pero podríamos seguir viviendo y honrar su recuerdo. Pero así, ese animal nos persigue, ahuyenta a los inquilinos, quiere, aparentemente, ocupar toda la casa y hacer que durmamos en la calle. Míralo, padre, gritó súbitamente. Ya comienza de nuevo. Y aterrorizada de un modo incomprensible para Gregorio, la hermana abandonó incluso a la madre, se tiró literalmente del sillón, como si prefiriera antes sacrificar a la madre que permanecer en la cercanía de Gregorio, y se apresuró a esconderse detrás del padre, el cual, únicamente agitado por su comportamiento, también se levantó y alzó los brazos ante la hermana como para protegerla. Pero a Gregorio no se le había pasado por la cabeza asustar a nadie, y menos a su hermana. Simplemente había comenzado a darse la vuelta para arrastrarse hasta su habitación, aunque ciertamente lo hizo de una manera algo llamativa, pues a causa de su estado doliente tenía que ayudarse con la cabeza en los giros difíciles, se veía obligado a levantarla muchas veces y además a apoyarla con fuerza contra el suelo. Se detuvo a medio camino y miró a su alrededor. Parecía que habían reconocido sus buenas intenciones. Solo había sido un susto repentino. Ahora todos lo miraban en silencio y tristes. La madre yacía recostada en el sillón, con las piernas extendidas y cruzadas. Los ojos prácticamente se le cerraban solos de la extenuación. El padre y la hermana estaban sentados uno al lado del otro. La hermana había puesto su mano alrededor del cuello paterno. Ahora puedo quizá darme la vuelta, pensó Gregorio, y renovó sus esfuerzos. No podía reprimir los jadeos, por lo que tenía que descansar cada cierto tiempo. Por lo demás, tampoco lo perseguía nadie. Todo dependía de él. Cuando logró dar la vuelta, comenzó a regresar en camino recto. Quedó asombrado por la gran distancia que le separaba de su habitación, y no comprendía en absoluto cómo, con su debilidad, había realizado el mismo camino hacía poco tiempo y casi sin notarlo. Pensando continuamente en arrastrarse lo más rápido posible, apenas le llamó la atención
que no le molestara ninguna palabra o exclamación de su familia. Solo cuando llegó a la puerta, volvió la cabeza, aunque no del todo, pues sentía cómo se le ponía rígido el cuello y comprobó que nada había cambiado, excepto que la hermana se había levantado. Su última mirada fue para su madre, que se había quedado dormida. Apenas había entrado en su cuarto, la puerta fue cerrada a toda prisa. Se echó el cerrojo y se atrancó con un mueble. Gregorio se asustó tanto por el ruido repentino a sus espaldas que las patitas se le doblaron. Era la hermana, la que tanto se había apresurado. Había esperado de pie, luego había saltado con ligereza hacia adelante. Gregorio ni siquiera la había oído venir y gritó un «por fin» a los padres mientras giraba la llave en la cerradura. ¿Y ahora?, se preguntó Gregorio y miró a su alrededor en medio de la oscuridad. Al poco tiempo hizo el descubrimiento de que no se podía mover. No se sorprendió, más bien le resultó algo antinatural que se hubiera podido mover hasta ese momento con aquellas patitas tan delgadas. Por lo demás, se sentía relativamente cómodo. Notaba, es cierto, dolores por todo el cuerpo, pero le parecía como si fueran cada vez más débiles y como si, finalmente, fueran a desaparecer. Apenas sentía ya la manzana podrida en su espalda y el entorno infectado, cubierto completamente de una tenue capa de polvo. Pensaba en su familia con amor y emoción. Su opinión de que tenía que desaparecer era quizás en él más decidida que en su hermana. Permaneció en ese estado pensativo, vacío y pacífico, hasta que el reloj de la torre dio las 3 de la madrugada. Aún pudo ver el clarear del amanecer por la ventana. Luego su cabeza se hundió involuntariamente y de las ventanas de la nariz se escapó, débil, su último suspiro. A la mañana siguiente, cuando llegó la criada, dando portazos por la prisa, por más que se le hubiera pedido que no lo hiciera, por lo que desde su llegada ya no era posible dormir tranquilo, no encontró nada especial en su breve visita de costumbre a Gregorio. Pensó que yacía intencionalmente inmóvil para hacerse el ofendido. Ella le atribuía toda capacidad de comprensión. Como tenía casualmente la escoba larga en la mano, intentó hacer cosquillas a Gregorio desde la puerta, pero no tuvo éxito, así que se enojó y le empujó un poco. Cuando lo desplazó de su sitio sin resistencia, prestó atención. Entonces comprendió el estado de las cosas, abrió desmesuradamente los ojos, emitió un silbido y no se quedó por más tiempo, sino que abrió bruscamente la puerta del dormitorio y gritó en la oscuridad: «¡Miren! ¡Ha estirado la pata! ¡Allí está! ¡Ha estirado la pata!». El matrimonio Sansa estaba sentado en la cama, intentando recuperarse del susto que les había provocado la criada antes de comprender su anuncio. A continuación, salieron rápidamente de la cama, cada uno por su lado. El señor Samsa se echó la manta sobre los hombros. La señora Samsa siguió en camisón. Así entraron en la habitación de Gregorio. Mientras tanto, también se había abierto la puerta del salón, en el que Gretel dormía desde la llegada de los inquilinos. Estaba completamente vestida, como si no hubiera dormido nada. Su rostro pálido parecía confirmarlo. ¿Muerto?, dijo la señora Sansa, dirigiendo una mirada interrogativa a la criada, a pesar de que ella misma lo había examinado y, aun sin examen, resultaba evidente. «Eso es lo que quiero decir», dijo la criada, que, para demostrarlo, empujó con la escoba el cuerpo de Gregorio a una buena distancia. La señora Sansa hizo un movimiento, como si quisiera detener la escoba, pero se contuvo. «Bien», dijo el señor Sansa, «ya se lo podemos agradecer a Dios». Se persignó y las 3 mujeres siguieron su ejemplo. Grete, que no desviaba la mirada del cadáver, dijo: «Mira lo delgado que estaba. Hacía tiempo que no comía nada. Tal y como entraban los alimentos, así salían.
En efecto, el cuerpo de Gregorio estaba consumido y seco. Ahora se podía apreciar bien, ya que no se elevaba sobre las patitas y nada desviaba la mirada. «Ven un rato con nosotros, Grete», dijo la señora Sansa con una sonrisa melancólica. Y Grete fue hacia el dormitorio detrás de los padres, no sin dejar de mirar el cadáver. La criada cerró la puerta y abrió por completo la ventana. A pesar de ser tan temprano, el aire fresco de la mañana estaba mezclado con cierta tibieza. Estaban a finales de marzo. Los tres inquilinos salieron de su habitación y miraron asombrados buscando su desayuno. Se habían olvidado de ponerlo. «¿Dónde está el desayuno?», preguntó de mal humor el del medio a la criada. Esta, sin embargo, puso el dedo en la boca e hizo señas agitadas y silenciosas a los señores para que la acompañaran hasta la habitación de Gregorio. La siguieron y se detuvieron, con las manos en los bolsillos de sus gastadas chaquetas, alrededor del cadáver de Gregorio, en la habitación iluminada por la claridad exterior. En ese preciso momento se abrió la puerta del dormitorio y apareció el señor Sansat, vestido con su librea y llevando del brazo a su hija y a su mujer. Todos presentaban huellas de haber llorado. Gretel apretaba de vez en cuando su rostro en el brazo del padre. «Abandonen de inmediato mi casa», dijo el señor Sansat, y señaló la puerta sin soltar a las mujeres. «¿Qué quiere decir con eso?», dijo el señor del medio algo compungido y sonriendo con dulzura. Los otros dos mantenían las manos a la espalda, frotándolas continuamente, como en alegre espera de una gran disputa que solo podía acabar a su favor. «Quiero decir lo que he dicho», respondió el señor Sansa, y se dirigió formando una hilera con sus dos acompañantes hacia el inquilino. Este permaneció al principio en silencio y miraba al suelo, como si estuviera reorganizando las cosas en su cabeza. «Entonces nos vamos», dijo finalmente, y miró al señor Sansa como si también reclamase, en un ataque de humildad repentino, una autorización para esa decisión. El señor Sansa se limitó a sentir varias veces con los ojos muy abiertos. A continuación, el señor se dirigió, dando grandes zancadas, al recibidor. Sus dos amigos habían escuchado un rato con las manos tranquilas y ahora brincaron detrás, como con miedo de que el señor Sansat pudiese entrar antes que ellos en el recibidor y perturbar así la conexión con su líder. En el recibidor todos cogieron sus sombreros del perchero, sacaron los bastones del paragüero, hicieron una inclinación muda y abandonaron la vivienda. Como muestra de desconfianza, que resultó infundada, el señor Sansa salió con las dos mujeres hasta la entrada. Apoyados en el pasamanos, vieron cómo los tres señores, lenta pero continuamente, bajaban la larga escalera y cómo desaparecían en cada piso, al pasar por un determinado tramo, para volver a aparecer de nuevo unos instantes. Conforme iban bajando, disminuía el interés de la familia Sansa por ellos, y cuando un aprendiz de carnicero subió con actitud orgullosa, con la carga en la cabeza, el señor Sansa y las mujeres abandonaron la barandilla, regresando todos, como aliviados, al interior de la casa. Decidieron dedicar el día a descansar y a dar un paseo. No solo se habían ganado esas vacaciones, sino que las necesitaban sin falta. Así que se sentaron a la mesa y escribieron 3 cartas de disculpa, el señor Sansa a su dirección, la señora Sansa a su cliente y Grete a su superior. Durante ese espacio de tiempo llegó la criada para decir que se iba, pues había terminado su trabajo matutino. Los tres, sumidos en la escritura, asintieron mecánicamente, sin mirar. Solo cuando la criada se mantuvo allí, la miraron irritados. «¿Y bien?», preguntó el señor Sansa. La criada permanecía sonriendo en la puerta, como si tuviera que anunciar alguna grata sorpresa a la familia, aunque solo lo haría si le preguntaban por ello. La pluma de avestruz, casi vertical, de su sombrero,
que tanto había enojado al señor Sansad, oscilaba ligeramente en todas las direcciones. «Bueno, ¿qué nos quiere decir?», preguntó la señora Sansad, por la que la criada sentía un mayor respeto. «Sí», respondió la criada, y no pudo seguir en ese momento hablando por la risa. «Sí, bueno, no se preocupen por cómo desembarazarse de esa cosa. Ya lo he arreglado». La señora Sansa y la hermana volvieron a inclinarse sobre sus cartas, como si quisieran seguir escribiendo. El señor Sansa, que se dio cuenta de que la criada quería comenzar a contarlo con todo detalle, lo rechazó decididamente con la mano extendida. Como no la dejaron contarlo, recordó la mucha prisa que tenía y exclamó ofendida: «Adiós a todos», y se dio la vuelta bruscamente, abandonando la casa con toda una serie de portazos. «Esta tarde la despediremos», dijo el señor Sansad, pero no recibió respuesta alguna ni de su mujer ni de su hija, pues la criada parecía haber turbado de nuevo la armonía apenas restablecida. Se levantaron, fueron a la ventana y allí permanecieron abrazadas. El señor Sansad giró el sillón hacia ellas y las observó un rato en silencio. Luego exclamó: «Venid aquí, olvidad lo pasado y tened un poco de consideración conmigo». Las mujeres se apresuraron a volver con él, lo besaron y terminaron las cartas. Después abandonaron conjuntamente la casa, algo que no había ocurrido desde hacía 3 meses, y se fueron con el tranvía al bosque cercano a la ciudad. El sol atravesaba con sus cálidos rayos el vagón en el que se sentaron. Hablaron, reclinados cómodamente en los asientos, sobre las perspectivas futuras y comprobaron que, considerándolas detenidamente, no eran tan malas, pues los 3 empleos, de los que aún no habían hablado entre ellos, eran bastante favorables y prometedores. La mejora instantánea de la situación actual se tenía que lograr, naturalmente, cambiando de vivienda. Querían una casa más pequeña y más barata, aunque también mejor situada y más práctica que la actual, buscada por Gregorio. Mientras conversaban, el señor y la señora Sansad, al ver a su hija cada vez más animada, se fijaron casi al mismo tiempo en cómo, a pesar de las penalidades de los últimos tiempos que habían empalidecido sus mejillas, se había convertido en una muchacha bella y exuberante. Tornándose silenciosos y entendiéndose casi inconscientemente con miradas, pensaron que pronto llegaría el tiempo de encontrar un hombre de bien para ella, y como una confirmación de sus nuevos sueños y buenas intenciones, cuando llegaron a su destino, la hija fue la primera que se levantó y estiró su joven cuerpo.